Vamos a leer el libro Vivir en el Universo, Guía Práctica, segunda edición, por Matías Gustavo de Stefano. Prólogo. Mi nombre es Matías Gustavo de Stefano. Nací en agosto de 1987 en Venado Tuerto, Argentina. Soy uno de esos tantos niños nuevos que han nacido a partir de este año en adelante para traer y anclar la nueva conciencia, como uno de los tantos trabajadores, organizadores y guías de este comienzo de era, de esta transición que todos estamos viviendo. Como mi labor es guiar a las almas que no están centradas aún en la tierra, mis guías y yo hemos determinado que cuanto haga sobre la tierra debe estar relacionado con la educación. Pero la forma y el contenido de la educación de hoy, arcaica y tan poco integrativa, me llevó a dejar mis estudios de psicopedagogía y comenzar con la educación social de aquello que la gente más necesita: organizar sus verdades. Desde los 6 años que tengo recuerdos de pasados muy remotos dentro del tiempo y del no tiempo, y nunca supe bien para qué servían, ya que muchos hablaban de estos temas y mucho más detalladamente de lo que yo podría haberlo hecho. No obstante, al comenzar a hablar de lo que recordaba a mis 17 años, me di cuenta que muchísima gente estudiosa o afín a temas universales me planteaban cuestiones muy simples, con dudas sobre temas muy sencillos, desde qué era la cuarta dimensión a cuál es la diferencia entre espíritu y alma, bases que mucha gente, leyendo incluso grandes canalizadores actuales, no lograban aún discernir. Entonces comprendí cuál era la razón por la cual mis guías me permitieron recordar a mi manera todo aquello que circundaba en mi cabeza desde pequeño. Ahora tomé la decisión de llevar estas frecuentes dudas a un pequeño libro, con tal de ayudar a organizar todas estas verdades. Introducción. Creí conveniente para este libro exponer los textos que presento a continuación. Los mismos son fragmentos de 2 libros que fui escribiendo en mi adolescencia y que nunca publiqué. Los 2 hablan sobre el origen del universo y algunas leves descripciones de la manera en que yo lo recordaba. Desde los 12 años, edad en que comencé a recordar, me sentí llamado a escribir en forma de literatura novelada todos mis recuerdos. El primer libro llevaba el nombre de La Gran Herencia, que tiempo después modifiqué y dividí en 2 libros diferentes. Los siguientes fragmentos fueron extraídos de los libros Primeras Memorias y Ganar Sayam. El primero fue escrito entre mis 14 y 16 años, y el segundo a mis 19 años, con la intención de ser prólogo del resto de los libros que escribí, ninguno publicado. Entre ellos, hay un fragmento escrito en otra lengua, y su traducción, y el fragmento siguiente, todo en cursiva, los cuales escribí a mis 13 años, fecha en que comencé a recordar los principios. Y de lo que en estos fragmentos y en todo este libro les quiero hablar, sobre los principios y la formación de todo lo que conocemos. Ganar Sayam. Primeras Memorias. Bunapei. Los comienzos. Fragmento Primeras Memorias. Los sonidos se enfurecían fuera de mi ser. Un profundo zumbido rozaba mi existencia removiendo mi cuerpo entre las lejanías. Mis ojos temían abrirse ante los espeluznantes ruidos, amos de todos. De repente, una presencia suave sentí, y con su sonido intuí que había de ver. Verbo extraño al parecer. Temor que en mis entrañas me impedía reconocerlo, sellaban con fuerza mis ventanas. Pero contra mi voluntad vi, puesto que nada adelante existía para que yo pudiese cerrar los ojos. Mis ojos no existían. Ese recuerdo que la muerte me hizo sentir no fue más que un sueño sin explicación, sin lógica a lo que veía a mi alrededor. Sentía mi cuerpo, pero no lo veía. Sentía la sensación de flotar que al principio sentí, y al girarme la vi. Una luz incandescente, de 1000 colores, luces espeluznantes, enternecedoras y maravillosas me rodeaban, pero no solo a mí. Mis recién estrenados ojos a la realidad no solo me permitieron ver la belleza que me rodeaba, sino que pude ver otros como yo. No sé cómo lo hice, pero los podía ver y sentir moverse.
Mis ojos no lograban ver todo lo que me rodeaba, y parecía que quisiesen abrirse de lado a lado, pero no podía, y esa extraña sensación apareció. Envuelto en emoción y excitación por lo nuevo, me llevó al cansancio. Volví la mirada a la oscuridad y me dormí. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero al levantarme lo vi todo con mejores ojos, y una maravillosa luz móvil dejó a mi ser expectante. Eran miles, millones y billones de seres como yo, y todos iban a la gran luz. Desde ya puedo decir que por más que me pueda esforzar, no hay palabras que expliquen con detalle y en idioma humano la grandeza y maravilla que los ojos celestiales permiten ver en el universo. Toda esta novedad me daba cierto temor, pero no podía quedarme eternamente en el sitio donde había abierto los ojos por primera vez. Además, cierta sensación me impulsaba a levantarme, una especie de fuerza que tal vez habitaba en todo y que nos hacía tener fuerzas extrañas sobre el porqué de las cosas. Y fue eso lo que me impulsó a caminar en la nada hacia otro ser al parecer despistado como yo, que caminaba junto con la oleada, como siguiendo la corriente. No dudé en acercarme y por primera vez sentí algo muy extraño, el gratificante sentir de otro ser como yo, y el poder comunicarme, aunque no sé realmente cómo lo hice, pero de mí salieron esas energías que permitieron que el otro girase sobre sí y respondiese ante mi cuestión. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde van todos? He oído que el gran ser nos llama. Debemos todos ir. Tú ven conmigo, respondió. Lo tomé de la mano y no lo solté. Me sentía con él extraordinariamente bien, y me di cuenta al tocarlo que era su ser lo que antes de mis ojos abrir sentí rozar mi cuerpo de energía, como si de dos en uno se tratase. Se sentía desde el horizonte negro una fuerte onda, un ensordecedor ruido que sacudía todo a su paso. Al fin todos estábamos llegando, y la luz nos envolvía como una hermosa manta gruesa en pleno invierno. De entre el viento y la roca que nos rodeaba, pisábamos un espacio puro y tranquilo, iluminado por el gran sol. De repente, todos nos espantamos al ver una enorme ola salir de su superficie dorada y blanca, de tierna y suave luz que iluminó a uno de los tantos como yo, que indescriptiblemente creció de tamaño miles de veces, envolviéndose y transformándose en más luz. Era la luz blanca. Dio un paso al frente y sonrió, hasta que al fin pronunció sus primeras palabras ante la multitud expectante. Agradezco el enorme honor que ahora siento. Soy el portador de la palabra del todo, y su sentir de mi boca sale en forma de palabra. Él dice que nuestro hogar aquí se fundará, junto a su mano, y con deseos cada uno creará su pedazo de hogar. Nuestro hogar crecerá paso a paso, expandiéndose y tapando a aquel que en los límites pueden ver y oír, moviéndolo hacia atrás. Hoy se os dará una función a cada uno de vosotros, la que ejerciéndola transformarán a aquel monstruo, creando el universo. En un instante, la misma luz a todos nos tocó, y nuevamente volví a quedar dormido, perdiendo de vista y tacto a la otra alma, pero como si nada hubiese pasado. No sé cuánto tiempo pasó, pero el día en que nuevamente vi al frente, al sentir la voz de aquel mensajero del todo, supe sin más para qué estaba yo allí. Su voz pronunció un nombre, el mío. Gan, escuché imponente. El todo me ha dicho que serás una de las almas que tendrán en su mente el honor de recordarlo todo. La historia será tu ser, y los años, segundos, para ti serán. Fue ahí cuando mis ojos parecían estallar. Todo se me daba vueltas, y una luz encandecía mis ojos. Las miles de rocas que me rodeaban comenzaron a brillar como pequeños puntos de luz que pasaban hacia atrás con una velocidad inmensurable. Y toda esa sensación de velocidad que en un solo instante sentí, se transformaron en un vacío negro y profundo, el mismo lugar donde quedé estancado, sin poder mover más que la vista. En mi cabeza, una voz muda comenzó a contarme una historia, la historia del origen. Mira al frente,
Presentí en esa voz. Dime qué es lo que ves. Veo todo oscuro. No logro ver nada, como si estuviese ciego. No puedes estarlo, puesto que la ceguera no existe. Todo a tu alrededor es una energía, la energía más extraña de todas, e irrepetible. Cuando un rayo de luz la atraviesa, deja de ser la misma. Esto mismo es una imaginación, puesto que con nuestra presencia dejaría de ser la misma. Estamos en la llamada Epniyal, la inconfundible, única e irrepetible nada. En ese momento sentí un extraño escalofrío, que expandía por todo mi ser una especie de miedo, respeto y admiración. Mira allí abajo, describe lo que ves. La nada, no veo más que oscuridad. Espera un momento, veo chispas, se extienden en forma de círculo. ¿Qué es eso? Eso es el fin de la nada. No puedo llevarte hacia donde reaccionó, ni decirte a qué punto llegó para que esto sucediese. Pero lo que sí sabemos es que pasó. Y esa reacción en cadena de una energía neutral al 100% creó una nueva que desde hoy comenzó a vibrar y variar en cientos de formas. Jamás se separaban, y esa unión comprimida de energías vibrantes, ahora formaron una gran energía, la gran energía, el núcleo vibratorio más grande de todos, el nacimiento del todo. En ese momento, paseando por la ex nada, este susurrar en mi mente me contó sobre las primeras energías, a las que más adelante veía, y a las que observaba con cierto deseo. Dijo que al principio vibró una de las más fuertes energías que se pudieron haber creado, que hizo temblar a la nada como si estuviese desnuda en pleno invierno. Sus reacciones provocaron cierta combinación forzosa con las demás comprimidas, y se convirtió en la esencia de todas, el núcleo de la gran mole, la cual, al recibir de los dotes de esta vibración, creció y creció, alimentándose de la misma, y dejando mover a los demás en su entorno. ¿Quieres sentir de cerca esta energía?, me preguntó la voz. Guardo cierto recelo, pero en mí hay algo extraño que me llevaría a hacer todo lo que dices, respondí. Esa es otra de las vibraciones que en tu nacer te ha envuelto. Más tiempo este que vemos es en el que tu sentir no había nacido aún. Tu frase, si no me equivoco, has respondido con un sí. Entonces comencé a moverme involuntariamente hacia mi derecha, hasta un lugar extraño, mas cuando llegué sentí en mi pecho un golpe. Retortijo interior ipso facto, un cosquilleo subía por mi garganta y relajaba mi mente. Comencé a vibrar y brillar, era increíble. Todo en mí estaba en pleno movimiento. Una sonrisa, seguido de una gran carcajada dulce, me hicieron sentir algo precioso que desde ese momento dejaron amplia una sonrisa en mi ser para todo y todos. ¿Qué fue tal espectáculo?, pregunté alucinado y relajado, completamente lleno y agraciado. Ese fue el gran vibrar, el gran sentir, la energía que forma parte de todo, calma y reconfortante, la que te mantiene en puro equilibrio con todo lo que se ha creado, la llamada amor. Fragmento La gran herencia. A continuación se incluye un párrafo escrito en otro idioma. Tulis Saldí. Tocha kolna pun plibunixe helile ton marix lion mua ymena ujuk kenek jum sonoine ei brumis plöv noge ei noge lablisut cis Pliamir, tolti jut esetna sip alub derso sarvo diur baku he eitulis gadab enaino shu yurei lanon nir hatro
Shiv, Nir, Shur, Lenendu, Enan, Tur, Selun, Laya, Nifya, Kei, Manyanai, Lachnidundu, Yante, Securte, Bantotinus, Keilah Sotiri, Shuk Baskun, Le Kei, Lombun, Adei, Sekien, Nus, Hapsir, Ide Sarwe, Sobob Shok, Promonov, Sao. Creo que debería comenzar a contar esta historia de un modo racional, pero no sé cómo, por lo que tomo aquella tan renombrada frase, repetida de generación en generación. Como me habían dicho que en el sitio donde mi estancia transcurriría se decía: había una vez un ángel que caminaba solo por el vasto universo, triste, sin nadie a quien amar, y por consiguiente sin poder ser amado. Entonces pensó en crear amor, belleza e inteligencia que pudiera amar, proteger y que lo amara, y creó la materia. Por sus esfuerzos y amor a tener que proteger y enseñar, los vivos de sus creaciones sintieron que este ángel solitario poseía el honor de nombrarse Dios. Mi nombre es Gan, soy un ente, recorriendo el vasto universo que me rodea. Miro a mi alrededor y veo oscuridad, pero en esa oscuridad hay millones de luces, y a pesar de que levito solo por aquellos caminos, al suspirar miro a mi alrededor, y sé en mi corazón que no estoy solo. En cada luz no titilante de este gran sistema hay vida, y amo esa vida. Hay cosas tan increíbles y desiguales en ellas que le llamaría la atención hasta al más frívolo ser. Al caminar, me encuentro con grandes, inmensas nubes color púrpura, amarillos, naranja, de cientos de colores que flotan al igual que yo. Es el origen, la forma más bella de haber creado. Son nubes de esperanza, de la creación, la palabra lo dice todo. Me encanta sentarme en la esencia del espacio y observar por largo tiempo la creación de estas maravillas. Fragmento Ganar Sayan. A veces creemos que tenemos las cosas claras, que el universo funciona realmente como nosotros creemos o nos lo han enseñado y contado. Pero yo os digo, jamás os creáis nada, pues nada realmente existe. No se asusten, hermanas almas, no hablo rebosante en mi boca la mayor calumnia de todos los tiempos. Existimos, claro está, pero no de la manera en que nosotros creemos. Y la única forma de oír esas falsedades y descubrir las verdades es oyendo y observando todas, absolutamente todas las historias que existen en el universo. Ardua labor es esta, ¿no lo creen? Hay seres que estamos para ello, no se preocupen, hermanas, pero os dejaré un mensaje, mensajes que he aprendido dentro de mi vida, de mi ser y esencia, caminos que os mostrarán cómo encontrar el vuestro dentro de la irreal historia. Y así es que os cuento la mía. Todos se han preguntado alguna vez, ¿de dónde venimos? ¿Para qué venimos? ¿Y a dónde vamos? Sostengo la visión de que esta respuesta se encuentra en la simple pregunta de dónde estamos y quiénes somos. Nosotros nacimos del mismo nacimiento y somos el mismo nacimiento, pues cada parte de nuestra esencia corresponde a cada parte del universo, y el universo es nosotros y nuestro entorno. Es en nosotros y en el ámbito que nosotros conformamos y completamos, donde se desarrollan las grandes verdades, las que son nuestras y conforman la verdad. Esas verdades poseen el nombre de historias, y son las que paso a paso en nuestra existencia conforman las claves de nuestro karma, nuestro camino transitado, el sendero que caminamos y los caminos que vendrán tras el horizonte. He visto miles de realidades, cientos de universos y existencias, y es por ello que puedo hablar de la humana como una de las más complejas existencias, de las cuales se vale en esencia de todo cuanto dentro de las verdades confunde.
Podría decirse que es la prolongación de los sentidos de la gran luz central brillando en un concentrado ciclo detrás de los umbrales de la materia. Jamás había oído hablar de la materia en mis comienzos, pues habitaba en los espacios del no tiempo y no espacio, sitio en el que no hay sitio y en el que todo, incluso la más siniestra oscuridad, es pura luz divina. Mi hogar, mi nido, era aquel cordón inexistente al que unos llaman matriz. Intenten imaginar un sitio tan grande que no pueda ni siquiera considerarse como real, algo sin límites, sin fin, algo de lo que todos en cierta forma dependemos, algo que sobrevive a todas las existencias, a las luces, incluso a la luz, un enorme espiral del que sois parte conformando todos los confines inimaginados. Todos nos movemos en él, porque somos él. Son las ramas las cuales el gran Dios universal se provee para alimentar y recrear a su esencia troncal y sus incontables raíces que crecen de un lado lumínico en el que liga su fortaleza con las demás raíces universales. Allí, sobre las ramas que en simbiosis sostienen a la gran fuente nutridora de las hojas del espacio, nos hallamos todos, absolutamente todos los que las conformamos. Es nuestro hogar, del cual nos desentendemos varias veces en nuestra existencia, esencia de la existencia misma que es tan sutil que parece no existir. Mis historias prenden de esta espiral, mi hogar, el mundo en el que he visto todas las realidades que he plasmado en mis recuerdos. En mis caminos transitaba las verdades de todos los seres y todas las acciones y funciones de las existencias y sus esencias. Me regocijaba en las luces del divino, del universo atravesando la fuente y los lados más oscuros y las tinieblas, en los que yo aún veía luz. Mi labor en aquellos amplios espacios infinitos era el de enviar a través de mi ser la mayor cantidad de información que a mi esencia soportase el tránsito, y todo ello así poder residir en el gran círculo de la memoria universal, el anillo de la fuente en la que todo, sin mesura del tiempo ni el espacio, se registraba lo habido, lo existente y lo por haber, a expensas de lo lineal, transmutando su esencia en infinito y llenando a la fuente de tanta vida que lograba abastecer así a cada parte de aquel gran árbol que mecía sus hojas hacia abajo, de lado, conectando sus raíces con el infinito. Todas aquellas vivencias convivían en mi esencia, pues yo era ser de ese ser, célula de aquel cuerpo, que por tal contenía en mí la misma información que en su conjunto, y por mí ésta transitaba, y eran todas ellas las que yo, en mis caminos, expedía como oxígeno exhalado de los pulmones de un vivo en un mundo de aire. En las afueras del gran círculo de la información, la gran biblioteca, yacía la cuna de la real vida, los nidos donde nacían las almas que vivirían en el universo. Todas ellas esperaban con ansias el momento en que su precaria forma lumínica y espectral fuese llamada para formar parte de la vida que nos hace aprender. Había millones de grupos que en mi pasar veía indiferentes, sin experiencia alguna, sin ánimos ni expectativas, pues no habían sido preparadas para enfrentar en su interior tales cosas. En mi camino por aquellos campos, si se les podía llamar así, con mi presencia mostraba vestigios camuflados y simples de las cosas que veía más allá o portaba conmigo. De esta manera semejaba contar cuentos, sin esperar que cobrasen sentido. A veces eran simples cálculos o visiones, estructuras moleculares o arquitectónicas, imágenes, recuerdos sueltos, como sueños o deseos, pero nadie esperaba aquí una buena narración, sino simplemente esperaban ver u oír o sentir pequeños vestigios de todo aquello con lo que en algún momento se toparían en la gran existencia al moverse por la invisible e incalculable matriz. Como todo espiral, sus movimientos nos llevaban a todos consigo en un inacabable frenesí que nos transportaba de un sitio a otro, aunque sólo quienes conscientes éramos de su presencia tan fuerte y sutil podíamos apreciar este movimiento ciclónico.
Para muchos, este revuelo era electricidad, o en su contrario, estática inerte, esencia o inexistencia, pues así como la supremacía de la luz en la fuente, era ser y no ser, en tiempo y no tiempo, en un espacio no espacial. Con cada movimiento, nosotros, los entes de la matriz viva, viajábamos por las luces hacia nuevos mundos universales, nuevos sitios, esencias y existencias, y yo fui más allá de lo que siempre había recorrido. Los conjuntos galácticos danzaban a mi alrededor en forma material, aunque como espectros sin forma que a lo lejos brillaban entre la luz que nadie más veía. Millones recorrían aquellos sitios, pero era la primera vez que yo me adentraba a estos, preciosos, del lado material, el umbral que me llevaba a las más bajas dimensiones, décima, quinta, segunda, octava, todas aquellas dimensiones que prendían de la materia de este lado. Como las energías de un imán, fui atraído hacia los espacios de las dimensiones que abarcan los primeros planos hasta el 12º, si mal no recuerdo, galaxias que se movían entre la segunda y la octava dimensión material. Los planetas eran simples en su mayoría, así como las estrellas y novas que los rodean y sujetaban. Los espirales eran normales, el orden estaba establecido. Pero había fuerzas que se impregnaron en mi ser que me mostraron existencias y realidades tan complejas como uno pueda encontrar en todo el universo. Eran mundos de séptima, sexta, quinta, cuarta y tercera dimensión, sobre todo de las primeramente nombradas. Pero no tardó mucho en suceder que por razones que tantos archivábamos y enviábamos al centro, todo el sistema pareció volcar su esencia en la importancia de sólo una dimensión, al menos en lo que a mi presencia se hacía sentir, una de las más bajas y complejas de ellas, de las cuales, en cierta forma, permanecí expectante y entusiasmado, la tercera dimensión. Me envolvía en su esencia y me había hecho parte de su existencia al volver una y otra vez para observar este mundo tan complejo. Jamás podría haberme imaginado algo tan extraño, tan único, algo espectacularmente visible y palpable. Increíblemente, me vi envuelto en colores que no simplemente existían, sino que pertenecían y compartían, convivían con otras esencias tan densas que se me hacían difíciles de comprender. Algo tan propio que no se me hacía al entendimiento de mi existencia. Esencias con esencias, que formaban más esencias que eran afectadas por esencias que conformaban nuevas y que impedían relacionarse estrechamente con las hermanas de las primigenias esencias de su mayor esencialidad. Difícil puede ser de comprender, pero eso es debido a que estas palabras, su autor y lector estamos compuestos de diversas esencias. Los caminos de los que hablaba no existían para mí. Me allegaba a ellos de forma única, como una onda, en las que reincorporaba los materiales. Difícil me era adherirme a ellas directamente. Constaba de gran preparación y meditación de enormes pruebas y juicios propios y externos. Era tan complejamente complicado que yo me comunicase con las materias, que sólo podría enterarme de sus sucesos y realidades a través de las grandes seres de la galaxia. Entes, espíritus en viaje, dioses naturales, dioses estelares y planetarios, observadores, guardianes, mensajeros, dioses menores, ascendidos, a veces ni siquiera aquellos confusos espíritus álmicos, los fantasmas, me eran plenos de conversación. Pero quienes más me allegaron a los seres de estos mundos, seres apenas móviles, coloridos, en un mundo cada vez más caliente, sólido y emanador de gases, con seres que se escurrían entre sus superficies de manera diabólica, astral, confusa, bífida, hoscamente, seres observados y analizados detalladamente por espíritus encarnados. Aquellos espíritus que me ayudaban a comprender a los demás, provenientes de otros mundos, mundos no jóvenes, con los cuales era más fácil hablar. Ellos, desde las lejanías de los cúmulos estelares y otros soles, me guiaron hasta el entendimiento de este nuevo mundo. Me alejaba de las historias del resto de mi universo, de mis campos de acción,
y comenzaba a prepararme para este extraordinario hemisferio universal. Diversas razas se hacían presentes en la contribución y análisis de estos territorios estelares, así como entes espirituales se acercaban para realizar transformaciones y ascensiones en la materia. Ángeles eran llamados, y los seres energéticos sondaban los callejones materiales. Las luces también se acercaban, así como otros mundos, mundos movibles que viajaban para conformar los demás sistemas terceros y cuartos. Entes de otras dimensiones se postraban allí, inherentes al cambio, vestigios de mis mundos del recuerdo, recuerdos de otra existencia de la galaxia que paralelamente convivían con la regeneración de su antiguo mundo. Eludidos por los seres de otros mundos, continuaban con sus edades detrás de los portales dimensionales. Elfos, duendes, hobbits, dragones, hadas, ogros, magos y tantas otras existencias que impregnaban a los entes del mundo. Similares a ellos, algunos de los que de tan lejos provenían, de otros mundos y estrellas, semejantes debido a su historicidad galáctica, presenciaban en la materia azulada la semejanza de sus ancestros casi etéricos. Poco a poco fui adentrándome por los mundos de este lado y me allegaba a los seres que los habitaban. Sus tierras cambiaban. Un mundo que en un momento se volvió en su conformidad, un mundo de agua. Las lluvias que llenaron los cañones convirtiéndolos en un enorme océano, impulsado por los dioses menores y dioses naturales junto a los entes que la conforman, bajo las directrices del Supremo en mandato del Sol rigiéndose por Sirius. Propulsaron lo que aquí llamaron vida. De la misma forma en que los rayos del Sol creaban ondas en las paredes de energía, más físicamente dicho, cual una piedra en un lago crea ondas hasta los confines del mismo. El tiempo, que afectaba a la realidad multiesencial, produjo el movimiento inercial en la materia, movilizando a sus puntos de energía, incitándolos a recorrer levemente la superficie y las profundidades. Pronto se crearon los grandes continentes de tierras que se unían al caminar por los océanos dividiéndolos. Con el origen de todas las tierras ya unidas, nuevos seres vinieron desde el confín espacial, con tal de analizar, investigar y proteger a los entes, las bestias que habían surgido de los más elementales organismos. Yo, desde todos los puntos del universo que con gran interés transitaba, no dejaba de presenciar cuanto aquí sucediese. Aunque por no ser omnipresente, se me hacía dificultoso el hecho de saber todo en cuanto en todos lados sucedía, y de vez en cuando debía enterarme sobre los lapsos ausentes preguntando a otros en mi hogar un resumen de lo sucedido. Resúmenes que a veces eran difíciles de captar. Llegó la época en que el mundo azulado comenzó a ser hostal, base e incluso hogar de diversos seres externos y ajenos, que experimentaban, se proveían o convivían de este y con este mundo. Los seres, llamados aquí como ánimas, junto con las inmóviles vegetas, tanto se perfeccionaron y se diversificaron debido a las adversidades de las múltiples evoluciones, que llegó un punto en el que los mismos seres extraterrenos llegaron a comprender que este mundo no era una simple base, un simple hostal o un simple hogar, sino que era mucho más que eso. Supe casi conjuntamente a ellos que este mundo tenía un plan, a lo que de por sí ya sabía, pero no sabía que era en ese preciso momento en que el plan estaba por generarse. Entes astrales, solares, átmicos, cósmicos, búdicos, dimensionales, dioses, ángeles, ángeles mayores, pleyadianos, veganos, sirianos, andronianos, energías rojas y naranjas, espíritus, canales de la fuente, túneles de Gish, antianos, almas, agis, canales de Rabal, entre tantas otras entidades, se dirigieron a este mundo en crecimiento y floración. Las energías lo impulsaban todo, así como el riego de la lluvia hace crecer a las plantas. El tiempo daba la evolución y los cambios. Todos los entes de los mundos etéricos
comenzaron a trabajar sobre las existencias de este mundo impulsando el gran proyecto. Los extraterrenos vigilaban y se unían a los complejos seres del mundo azul. Mucho sucedió en aquellos tiempos. Creaciones por parte de los etéreos y los foráneos, proyectos o atrocidades, todas, en cierta forma, cumpliendo con el plan divino de la fuente. Ni los unos ni los otros fueron creadores o padres de las magnificencias que se dispersaban ahora por el mundo, sino que simplemente se vieron como el fertilizante y la lluvia que hizo crecer a la semilla, la cual ya contenía todos los potenciales en ese pequeño espacio reducido, en sí misma. Unos ayudaban a enraizarla, otros a propulsar sus brotes y ramas, mientras otros la permitían florecer protegiendo sus frágiles pétalos, cubriéndolo de las plagas externas, muchas veces de las internas, del frío de las noches y del calor de los días. Este mundo no era como cualquier otro, era, como una vez la había sentido nombrar, la perla azul, destello y esperanza de millones de seres álmicos que podían ver poco a poco arrimarse acompañados por los grandes, esperando a hacer aquello tan llamativo, hermoso, maravilloso y lumínico que jamás pudiese haber imaginado, nacer y vivir. Día tras día, mes a mes, años tras años, décadas, siglos y milenios pasaban en los que yo, con cada vez más dedicación, me volcaba ante los seres que comenzaban a complejizarse, y su historia. Raval había hecho un gran trabajo, y las mentes de otras razas se unieron en aquella de extraño aspecto. Eran los angelcanos, una de las razas de los ángeles, quienes habían dotado de tal extraña y hermosa forma a los seres predilectos de este mundo, primos astrales de los cercanos extraterrenos, fundadores de estas nuevas gentes y sus civilizaciones. Cuanto se me fue presente a mis sentidos, fue asimismo narrado a las almas en los campos en que habitaban. Todas esperaban llegar a vivir aquellas situaciones, aquellas vidas que yo veía, y ser los protagonistas de esas historias. Por mi parte, cada segundo que allí pasaba se me hacía propio, tan propio que fue, pues, como un llamado. Yo debía estar allí, ser presente en aquella tierra y aquella historia, ser parte de su esencia y seguir su camino salvador, voluntario, en pro de la labor de la fuente. Rememoraba cuánto había pasado sobre sus superficiales y sus intraterrenos mundos, y más me enamoraba de todo cuanto a su alrededor se forjaba. Era, en aquellos momentos, uno más de entre todos aquellos entes que giraba a su alrededor y se adentraba en sí por la fuerza de su luz y gravedad. No obstante ello, jamás hubiese pensado que todo aquello que anhelaba en mis viajes lejanos comenzaba a estar cada vez más cerca, casi incluso dentro de mí, y no tardarían en hacérseme en mí. Fui llamado por entonces donde los sueños rondan, y tras ver tantas historias, se me ofreció estar más cerca de lo que jamás hubiese imaginado. Arduo fue mi elegir, aunque ya me vi envuelto en un destino que me guiaba hacia la vida. Era mi momento, era mi deber. Guiado por cuantos seres en mi camino se cruzaban, me reuní con mis hermanos astrales y fui informado sobre todo cuanto había desde un primer momento aceptado. Conocí a quienes me debían conocer, con quienes debía compartir y a quienes debía ayudar y enseñar, así como ellos debían hacerlo conmigo también. Todo era tan nuevo que comencé a conocer la ilusión en flor de piel, aunque no tenía. De esta manera es como sorpresivamente me desprendí de cuanto yo era en realidad, y poco a poco me sumergí en una realidad muy diferente a la mía, plena de colores, sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias y acciones que me encaminaban por el sendero más forzoso de la evolución, el más rápido en cuanto a aprendizaje material. Yo, como muchos otros, éramos voluntarios solicitados a conciencia para ofrecer ayuda a los entes que habitaban en este mundo. La perla azul, esfera del universo ínfimo de la materia, precioso tesoro del divino, hogar de todos en el que converge el todo, vórtice y vértice de la constelación del Centauro, la última esperanza de todas las razas que circundaban el espiral galáctico de Sirius. Ahí es donde me dirigía, al sitio del que todos hablaban,
y esta vez yo sería protagonista de una de mis infinitas historias. La luz se abría ante mis ojos. Los angelcanos fueron quienes en su bella silueta violácea se acercaban a nosotros para dar forma a nuestras otorgadas almas. Yo jamás había tenido un alma, pues era energía espiritual y no más que eso. Jamás había tenido en mí ningún otro cuerpo etéreo, y estas energías eran puro sentimiento, aquello que nos unía a la materia como los puentes unen las diferentes orillas de un enorme río. Todos, aprovechando las corrientes de energía que se allegaban por otros lados, nos impulsamos al mundo. Mundo que tanto había visto en un corto tiempo, que allí pareció ser eterno, propicio y devastador tras las eras. Irreconocible lo hallé, enturbiado, envuelto en brumas y densidad incluso etérica y lumínica. Debíamos, por así decirlo, colaborar en la salvación de este mundo. Aunque esa palabra, salvación, no era más para mí que un modo muy humano y religioso. Más bien, nuestro trabajo consistía en la regeneración, la ascensión, la purificación de este organismo, permitiéndole respirar nuevamente y vivir. Millones nos acercamos, y tras largas charlas con los grandes, fuimos definitiva y esperadamente enviados a la vida. Comprendí, aprendí, nací, crecí, aprendí y seguí haciéndolo día a día por el resto de mi vida. Todo era confuso y turbio, tal y como lo había visto e imaginado. Era brusco y difícil, cruel, pero muchas veces dulce, agradable. En lo terrenal, lo mundano, uno confunde las realidades y no sabe diferenciarlas de las demás. La memoria no nos permite ser objetivos, y las experiencias nos limitan a hacer verdaderos juicios. La certeza se pierde y llega la desesperación mediante la inseguridad y la duda. Yo no debía enceguecer de la misma manera como todos lo hacían a mi alrededor. Era fiel a mi labor, así como en mi nombre portaba este contrato tiempo atrás hecho. Dios sabe cuándo, pero perdí la noción del tiempo. Fue debido a estas razones que de muy joven comencé a intentar recordar de una manera muy humana todo aquello que por ser mi real naturaleza se me hacía en el pensamiento por la gracia de que se me debía hacer presente para conllevar estos tiempos. Recordé, pues, anotando, utilizando las palabras y el dibujo, creando oraciones, cuentos, historias y memorias que en unirse creaban lo que aquí llaman libro. Los libros que escribía con gran devoción y dedicación, extrañamente por lo llamado intuición, se conformaban como un gran libro en el que volqué todos mis disueltos recuerdos. Desde las escrituras más burdas por ser joven animal de razón, hasta las producciones con intención literaria, que en mi interior luz inercial del corazón material sentía, era para rememorar en los ajenos, que en fin eran también propios, los hechos que nos ayudan a ser y que nos hacen ser, de una forma no tan explicativa, científica, espiritual ni informativa, sino desde el corazón. Todo es un ciclo que no posee uniones, ni cabos, ni fines, ni cortes. Todas las historias, es decir, las realidades temporoespaciales y las atemporoespaciales, se enlazan entre sí y se suceden unas a otras sin un preciso orden lógico, simplemente dentro de un orden cósmico, en el cual todo está enteramente relacionado, cada hecho, circunstancia, deseo, vida, pensamiento, y por lo tanto aquí todos nosotros. Esta historia extensa que yo presento es la historia sobre mi historia dentro de la historia conjunta que compartimos. Por así decirlo, es intención de semejar a lo que es real, el cosmos que a uno le es existente, el propio cosmos. Por así decirlo, es intención de semejar a lo que es real, el cosmos que a uno le es existente, el propio cosmos. Y es de la misma manera en que mis textos deben leerse, de la misma manera en la que yo contaba los cuentos a las almas, en un orden desordenado, en la cual no es mi persona quien elige cómo debe verse o tomarse la historia narrada, sino más bien al leer uno debe comprender que no hay principio ni fin, sino que la continuidad universal tarde o temprano nos muestra cómo hasta las más mínimas y absurdas palabras adolescentes
cobran sentido dentro de este escenario del que todos somos parte importante. Hoy os hablo en vida, seres de luz, con limitantes palabras, y os digo que mi historia es la vuestra, que yo vivo lo que ustedes y ustedes lo que yo en diferentes planos de la razón y la conciencia, embardunados de materia. Mi camino es una muestra de que existen múltiples de estos, y que muestran de una forma muy personal toda mi verdadera vida desde lo que se me asemeja por la enturbiada memoria. No solo son mis palabras intenciones de mostrarme, sino que como deber recuerdo. Debo acceder al intento de mostraros a vosotros mismos en las diversas realidades a partir de la mía. Y háganseme oír, hermanas almas, que bien he dicho que la historia no es historia si ninguno de nosotros somos conscientes de que realizamos las plenas acciones interactuando con las demás, y es esa la razón por la que mi historia se halla incompleta, pues falta la suya. Abro mis brazos a sus palabras, pues también son las mías. Desearía ver que tras leer aquellos textos míos sin necesidad de seguir un concreto orden, pues éste se halla inherente a sí mismo, o incluso sin siquiera pensar en sus existencias físicas, pudiesen continuar con esta saga a la que llamamos memoria de vida. Es casi un anhelo poseer para la humanidad grandes bibliotecas, archivos donde guardar grandes obras. Para mí todo es una bella obra, incluso la vida más insulsa o la historia más sencilla y absurda. Lo que la hace brillar es la autenticidad, la autobiografía, el contar historias que vemos adyacentes a las nuestras o que desembocan en las nuestras. Hitos del pasado, presente o del futuro que marca lo que vivimos. Os invito a narrar tras mi historia sus cuentos de vida y de esta manera traer desde lo infinito a la materia una gran parte de mi hogar, el gran campo de los recuerdos, recordando con nuestras propias palabras lo que hacemos y desearíamos hacer en este mundo, con tal de redescubrir y rememorar los tratados perdidos con el paso del tiempo y reencontrarnos con nuestro verdadero camino. Jamás nadie podrá guiarlos más que ustedes mismos. Yo simplemente coloco una de esas piezas de la gran historia, que es interminable, infinita y regenerativa. Debemos ser conciencia. Nosotros sabemos quiénes somos, por qué nacimos y a dónde deseamos ir. Y solo escribiéndolo, cantándolo o pintándolo, somos capaces de revernos. Somos todos trabajadores de la luz, pues somos luz. Somos uno con el todo sin intermediarios más que nuestro supremo yo, y sin obstáculos más que nuestras propias negaciones. Hagamos luz en el mundo, trayendo a la memoria y plasmando lo que nos aferra o anhelamos en la materia, con tal de crear un camino conjunto, un gran libro que es el de todos. Por pocas palabras que posea, por novelas que sean o por sagas que se le adhieran, todas no son más que nuestras ventanas y puertas a la realidad, nuestra realidad interna, que nos liberará y nos dejará ser. Esa, y ninguna otra, es la manera en la que encontraremos nuestro actual camino, y nos permitiremos ascender. Vinimos a crear un nuevo mundo, hermanas almas, y por más confusas que nos encontremos, por más insulsa que sea nuestra historia o acción, no debemos dejar de creer en nosotros y seguir adelante. Juntos crearemos esta historia. Ustedes, todos nosotros juntos, crearemos esta gran historia, que en cada inspirar y exhalar del gran ser universal continuará eternamente, siempre. Gan Arsayam. Prefacio. Noscete ipsum et noscerat universum. Entendernos a nosotros mismos nos ayudará a conocer el universo. Esto es lo que figuraba en el oráculo de Delfos, Grecia, lo que reflejaba la sabiduría de los antiguos. Mi idea con este pequeño libro de bolsillo es ayudarles a ustedes a hacer ese trabajo, pero a la inversa. Conocer el universo para conocernos a nosotros mismos. La ciencia y la religión se han dedicado todo este tiempo en buscar fuera, en el universo o en Dios, todas las respuestas posibles para entender la existencia. Sin embargo, se han olvidado que ese gran ser al que tantos buscan o analizan, solo puede ser encontrado a través de observar en nuestro interior. Dios no es más que nosotros mismos pero en completo,
y el universo no es más que nuestro cuerpo, pero en gigantesco. En este libro analizaremos las bases de este enorme ser, entendiéndolo a él a través de lo que somos nosotros, desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Observaremos la creación de este ser al que llamamos Dios, hasta su extensión como ser complejo, denso y la finalidad de sus creaciones, buscando nuestras raíces a través de entender las suyas. Los invito a realizar este viaje por el gran cuerpo y espíritu del Padre y Madre de todo lo que conocemos. Y Dios dijo. Capítulo 1. La creación del universo. En el principio era el Verbo, y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo, y el Verbo se hizo carne. Para entender el universo, debemos primero entender lo que había antes del mismo, la nada. Tanto las ciencias como las religiones han nombrado a la nada para entender el origen de Dios. La nada es llamada así por el simple hecho de que nadie comprende lo que realmente es. La nada es más que la totalidad misma. Imaginemos lo siguiente. Un niño está jugando con diferentes elementos dentro de una habitación. Ese niño sería Dios, y la habitación es la nada. Ello engloba a Dios, lo contiene, le da espacio, aire, vida, protección. Todas las cosas que existen nacen de la nada y tienden a volver a ella. La imagen más clara y visible es la estudiada por los científicos, el agujero negro. Parece un vacío en medio de la luz, pero en realidad es la aglomeración de esa luz. Cuanto más densidad de luz hay, más grande es este agujero. Esto se entiende como que todo aquello que circulaba alrededor, en la materia, con los milenios, vuelve hacia la luz. Y una vez que volvió a la máxima luz pura, se integra en la totalidad a través de esta nada. ¿Cómo origina la nada a todo lo que existe? Sonido, luz y forma. Nadie sabe muy bien cómo ni por qué, pero lo que sí sabemos los seres de la fuente universal es que la nada se movió a sí misma, generando una vibración que llenó todo el espacio. Esa vibración fue lo primero que surgió y que lo llenó por completo, hasta el punto que su eco resuena aún en todas las cosas, el famoso sonido Om. Al llenar el espacio, su vibración alteró a toda la nada, compactándola en el centro a gran velocidad por su eco. Este sonido colisionó consigo mismo y elevó su vibración, tanto así que provocó chispazos. De aquí el Verbo creó la luz. Esta luz se reflectó a lo largo de este espacio, chocando contra unas paredes cósmicas. Estas paredes son la contención magnética de fuerza generada por la nada, en las cuales la luz se reflectó una y otra vez, dando forma a su velocidad, hasta el punto en que las primeras manifestaciones comenzaron a surgir, las primeras formas, mejor conocidas como bases de la geometría sagrada. Esta es la Sagrada Trinidad, más conocida por nuestra cultura cristiana como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En realidad, en su origen, el Espíritu Santo no se tomaba en cuenta, ya que este es el que engloba a la misma Trinidad. La verdad de la Santa Trina es el Padre, la Madre y el Hijo. No obstante esto, estas tres palabras son muy humanas y emocionales. El Padre es la fuerza generativa, la Madre es la formación de esa generación, y el Hijo es lo manifestado. Pero obviamente no había un padre ni una madre ni tuvieron un hijo, sino un sonido, una luz y una forma. ¿Por qué se generan estas tres bases universales? El niño Dios. En la mitología angelical se dice que el origen del universo, el comienzo de Dios como entidad, es similar al comienzo de cualquier ente universal. Es así que Dios es como un niño que acaba de nacer. Para él, su sonido fue una forma de redescubrirse, algo que le llamó a la búsqueda de su propio ser a través de la experimentación. ¿Cómo conoce un niño, nosotros mismos, el ambiente y la vida en la que ha nacido? Lo primero que hará será tocarse todo el cuerpo descubriéndolo todo. Dios hizo lo mismo. Comenzó a conocerse, y fue así que comenzó a mover todo su cuerpo, activando cada parte de su ser,
descubriendo cada sector de su cuerpo. Así como un niño se investiga a sí mismo para entenderse como persona, durante los primeros tiempos del universo, este ente se descubría a sí mismo como Dios. A partir de que su Trinidad estuvo conformada, experimentada y consciente, comienza un nuevo trabajo para este gran ser: guiar a las luces que lo forman para entenderse como dioses y ayudarle a él a completar su iniciación. ¿Qué nos diferencia a nosotros de Dios? La mayor diferencia que tenemos con Él es que su autodescubrimiento comenzó mediante una profunda meditación, mientras que nosotros comenzamos este proceso a través de la acción. Lo que nos une a Él es que ambos nos necesitamos para seguir en el camino que marca la nada. Nosotros necesitamos de su guía y contención para entender, descubrirnos y ser. Y Él necesita de nosotros para experimentarse desde su interior, todo lo que conocemos, para integrarlo y seguir en su camino de evolución en conjunto a todo lo que existe dentro de sí. ¿Qué nos hace iguales a Dios? El cuerpo del universo, Gadape. Desde que se genera su sonido, el universo comienza a diferenciarse acorde a sus diversas vibraciones. Al dividirlas, comienza a comprenderse mejor. Observándose parte por parte, se conforman gigantescas supernovas etéricas, incalculables para la ciencia e inimaginables para un artista, que unifican en sí y a su alrededor las diferentes esencias que vibran en sintonía a las mismas, acorde a la vibración de cada nivel universal. Estas supernovas son los básicos 7 soles que formaron todo. Desde el mismo momento en que su sonido nos envolvió, nos generó y aún hoy nos mantiene existiendo, todo lo que a partir de él se formó, se esquematizó de la misma manera. Es de esta forma por la cual todos los seres que existirían posteriormente reconocerían la divinidad primaria en cualquier sitio y en cualquier cosa. Dios había puesto en cada una de sus partes a toda su totalidad. Es así que tanto una galaxia como una célula poseerían el mismo esquema que él. Su gran eco conformó todo lo que existe, y su vibración, que son nuestras formas y existencias, sabrían así qué camino seguir. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es por eso que no hace falta buscar a Dios en los cielos, pues tenemos su esquema dentro de nosotros mismos. Nuestro cuerpo es una réplica del suyo, sus supernovas son nuestros órganos, sus luces irradiando son nuestros chakras, nuestros nervios son los campos de información, los glóbulos rojos son las almas, los glóbulos blancos los seres de luz, la piel, las constelaciones y así eternamente. De la misma manera podemos observar su composición en 3 niveles, que para nosotros son: el primero, nuestra cabeza y cuello con su chakra, tercer ojo y laríngeo. El segundo, nuestro pecho y estómago, con su chakra corazón y el plexo solar. Y el tercero, los riñones, genitales y las piernas, con los chakras sacro y raíz. En el cuerpo de Dios serían los siguientes. El primer nivel que se genera es el nivel de emanación. En este se proyectarán todas las esencias y geometrías que pondrán esquema al resto de manifestaciones más densas en el universo. Es un nivel superior de vibración, de pureza, al que solo seres muy elevados pueden llegar, seres como los querubines. Luego de este se genera el nivel angelical. Aquí se darán las manifestaciones ya conformadas a nivel etérico y álmico, como arcángeles, ángeles, potestades, principados, elementales, devas, sabios, crísticos y demás jerarquía. Una vez que ellos están conformados, el magnetismo propio del universo genera una barrera densa que divide el siguiente nivel. El nivel de integración, el cual se encuentra tras la barrera del tiempo. El tiempo no es un ser que calcula las cosas que suceden, sino que es un ser que corroe la materia. Su función es ayudar a que los seres del nivel angelical experimenten sobre los diferentes grados vibracionales de la luz, como la materia, y les pone plazos en los que con experiencia deben descubrir la luz y entender el porqué de cada nivel existente viviéndolo.
Por eso mismo, el nivel de integración se vale exclusivamente del tiempo, por más que él mismo se dé en diferentes grados, ya que en este nivel los seres integrarán a través de la práctica todo lo que existe en el cuerpo de Dios. ¿Qué divide o diferencia a un nivel del otro? Las dimensiones. Las famosas y reconocidas dimensiones son los diferentes grados de vibración que existen en el universo. Todas las dimensiones están compuestas exactamente de lo mismo que todo lo que existe: luz, sonido y forma en su base esencial. Todas son lo mismo, lo único que las diferencia es la manera en que vibra esa esencia. Hay unas 22 dimensiones base, por más que las mismas se dupliquen una y otra vez generando los reconocidos universos paralelos. De estas dimensiones nos deben interesar en las que nosotros nos estamos moviendo. Primera dimensión. Es el punto inercial, la fuente de la manifestación, como el prana o luz solar. Segunda dimensión. Es la proyección de esa inercia, luz y sombras. Tercera dimensión. Es la formación geométrica de las proyecciones, la materia. Cuarta dimensión. Es la forma en el no tiempo y no espacio, arquetipos elementales. Quinta dimensión. Es la esencia de esas formas, maestros ascendidos. Sexta dimensión. Es la capacidad de modificación de esa esencia de formación, geometría sagrada. Séptima dimensión. Es la misma luz de las formas físicas, sabios y guías. Octava dimensión. Es la organización y patrones de esa luz, Federación Galáctica. Novena dimensión. La esencia de la creación, centros galácticos. A partir de la séptima se mueven los niveles crísticos. La onceava es un nivel de transición, como el flujo de información no temporal ni espacial que conecta el nivel angelical con el nivel de integración. No debemos preocuparnos por subir de dimensión, pues el universo no es un edificio con escalones, sino una misma habitación donde están todas las cosas. La única diferencia entre todos los que habitan este cuarto radica en la capacidad de ver, percibir o vivir una u otra circunstancia de ese mismo espacio. ¿Cuál es la esencia que compone todas estas cosas y que vibra en diferentes sintonías? Caliente y frío. En el nivel que yo me movía, alrededor de la onceava dimensión, recordemos que no es ni superior ni inferior, es solo diferente. La percepción de Dios no es a través de conceptos paternalistas, humanos o emocionales, sino a través de dos esencias de movimiento, la vibración caliente y la vibración fría. Vibración caliente. Esta surgió en el mismo momento que la luz. La presión generada por las explosiones de luz fue tan poderosa que generó roce entre las partículas de luz, vibrando como un fuego espiralado y en expansión que elevó la temperatura de todo lo que la luz tocaba. Este calor fue el causante de que todo el universo comenzase a movilizarse. Su calor generó que las partículas se uniesen y dilatasen, rozando entre sí, lo que provocó el primer magnetismo conocido. Cuando la luz comenzó a reflectarse y a generar las formas, toda esta energía caliente comenzó a tener una dirección específica a la cual dirigirse. Por eso su vibración comenzó a armonizarse. Esto hizo que todo comenzase a enfriarse más, surgiendo así otra vibración. Vibración fría. Esta organizó el electromagnetismo en diversos patrones, más conocidos como la geometría sagrada. Cuando las formas fueron acumulándose y de estar en el nivel de emanación bajaron al nivel angelical, se formaron las primeras esencias álmicas, los cúmulos de almas que rodean como células o placentas a la fuente universal. Las mismas tenían en sí incorporadas estas dos esencias que llevarían a lo largo y ancho de todo el universo, asimismo como los espíritus, aquellas chispas divinas de la luz. Pero las almas comprendían esta vibración de calor y frío de otra manera, y es por eso que formaron conjuntos y jerarquías basadas en los patrones organizacionales de lo frío y lo caliente, comprendiéndolos de manera emocional y espiritual.
He aquí la aparición de los primeros crísticos provenientes del calor y los primeros sabios provenientes del frío. El siguiente es el esquema de generación universal. La nada, nivel de emanación, sonido, luz, calor y frío, forma, magnetismo y geometría. Nivel angelical, almas angelicales, amor y sabiduría. Crísticos, sabios. Dualidad, compasión, tiempo, confusión, ángeles y demonios. Nivel de integración, mundos físicos. Crísticos, sabios y guías encarnados, almas y espíritus encarnados. Los crísticos, seres de la vibración del calor, son aquellos que se han dedicado a fecundar con luz pura los mundos que se han alejado demasiado de la fuente divina o plexo solar, estómago de Dios. Ayudan a las almas que han encarnado o que vagan por el universo a encontrar su camino a través de la verdad y el propósito. Ellos siempre han trabajado con el amor incondicional como mayor herramienta. Por otro lado, los sabios son los seres que organizan los propósitos, que les dan sentido, que lo administran, que dan información, ponen plazos y esquemas a las realidades. Estos han utilizado la sabiduría para ayudar a comprender la verdad. Ambos se encuentran en un mismo nivel y por lo tanto se mezclan entre sí. Es así que existen las jerarquías de los crísticos y los amorosos sabios. Estas mismas relaciones, a niveles muy superiores, también se dan en función de replanteamientos para permitir que las maneras de aprendizaje y evolución puedan ir variando y diversificándose a todos los patrones. Es debido a esto que muchos sabios decidieron el camino de la confusión para probar la integridad de los seres encarnados, mientras que los crísticos utilizaron el sacrificio. Estas temáticas trajeron disputas entre los seres supremos. ¿Qué ocasionó esta discrepancia de opiniones? La Santa Guerra. Uno de los grandes entes de la luz, un sabio, observó que los mundos crísticos no avanzaban rápidamente como algunos sabios lo habían decidido. Y es por eso que decidió poner trabas en su camino para ver si se daban cuenta de que en realidad habían olvidado su propósito. Al ver que en los mundos físicos los crísticos se tomaban todo el tiempo necesario para realizar sus labores, y muchos olvidaban los mismos, él fue agregando dificultades y plazos más marcados y fuertes. Esto generó un debate entre sabios y crísticos, que ocasionó la primer dualidad en el universo. Cada uno eligió su lugar y su grupo. No obstante esto, esta historia que se remonta a tiempos inmemoriales, afectó al resto de los seres que vivían en la neutralidad, los angelicales. Debido a que este sabio había creado una nueva forma de ayudar en la evolución, debía separarse de la neutralidad y ser otra cosa. Por eso apeló a lo opuesto a su ser y transformó su luz en sombras. Este ser es famosamente conocido con el nombre de Lucifer, por más que posea millones de nombres. Para generar su propia realidad de trabajadores ya no de luz, sino de oscuridad, tomó a un gran grupo de angelicales y los adoctrinó en una nueva forma de evolucionar. Todos ellos se organizaron y comenzaron a invadir los mundos físicos como lluvia, apresurando el proceso de tal manera que muchos crísticos, sabios y almas fueron fuertemente perjudicadas en su ser, quedando atrapadas en una nueva densidad, una densidad correspondiente a la cuarta dimensión, un sitio donde se acumularon todos los traumas generados en aquellos tiempos, los famosos infiernos. Los infiernos son otra de las dimensiones existentes, uno de los rincones más oscuros, sucios y confusos de aquella habitación que compartimos. Un rincón que atrae a las personas que sienten en su interior lo mismo que hay allí. Pronto, otro sabio, Mijael, se opuso a este funcionamiento, preparando a millones de angelicales para convertirse en ángeles, el ejército de Dios. Fue así que comenzó una batalla, la batalla más nombrada de la historia de todos los mundos y galaxias. La finalidad fue impedir que los oscuros ingresen y devasten los mundos físicos,
manteniendo así a los encarnados en la neutralidad. Así, los ángeles son los encargados de custodiar a quienes hacen el trabajo en la vida física. Los demonios son los encargados de recordarnos a qué vinimos, pero de una manera oscura y cruel. Los crísticos son los encargados de anunciar los cambios y guiarnos en ellos. Los sabios son los encargados de informarnos y organizarnos en nuestro propósito. Desde entonces, la Guerra Santa no nos afecta en los mundos físicos, pero sí nos afecta al morir, ya que los infiernos se han convertido en el filtro de las almas livianas y las almas pesadas, y muchos hemos nacido en los mundos para seguir el propósito de la luz, con los mandatos de los ángeles y los crísticos. Una vez que todos estos sistemas terminaron por ubicarse y organizarse dentro del gran ser, el universo tomó la forma actual que conocemos. Capítulo 2. Atertumti. Du atertumti keidu urnus aterti. Lleven el cielo a la tierra y luego traigan su luz al cielo. El plan universal. Atertumti. El primer plan se basó en traer el cielo a la tierra. Como hablábamos antes, todo lo que comenzó con la formación del universo programó todas las existencias de acuerdo a las bases primeras. Es por eso que todo lo que hubo arriba fue igual abajo, y todo es una réplica de un plan mayor. El proceso del cielo en la tierra se remonta a los primeros espíritus que comenzaron a encarnar para traer la luz y sus sistemas de la fuente a la materia. ¿Cuál es su finalidad? Tum aterti. La materia es la luz densificada, luz que permite experimentar la diversidad de formaciones a las almas y espíritus. Una vez que culminó su fase de densificación, los mismos espíritus deben hacer fuerza con su presencia para sutilizar este mundo. El proceso es semejante a un coche que va acelerando la velocidad, alejándose de su hogar. Pero cuando ve que el velocímetro está saltando por los aires, el conductor comienza a apretar el freno y a poner marcha atrás para volver a casa. Eso es el proceso de iluminación de un mundo físico, es decir, llevar la luz de la tierra al cielo. Así, la luz que una vez se ofreció densificarse para ayudar a experimentar el universo, vuelve a la luz en un proceso que puede llamarse purga y ascensión. ¿Cómo funciona este proceso? Encarnaciones. El sistema de encarnaciones fue generado por las entidades universales para permitir a los espíritus transitar por las diferentes dimensiones, de las más sutiles a las más densas y viceversa. Este sistema ayuda a los entes del universo a cumplir una doble función: experimentar el universo en todos sus aspectos y a la vez ayudar a iluminar la luz densificada, cuerpos, planetas, etc. Este es un sistema de aprendizaje que consta del servicio, la misión y el descubrimiento. La idea de las encarnaciones es la de poder experimentar la mayor cantidad de existencias posibles, desde las más sutiles a las más oscuras, pasando por gases, animales, humanos, extraterrestres, ángeles, demonios, planetas, etc. En tanto venimos desde el cielo hacia la tierra, cumplimos con el proceso de aprendizaje, entendimiento y experimentación de lo que existe, dentro del nivel de integración. Nunca mejor dicho, ya que es donde tenemos como finalidad integrarlo todo dentro de nuestro propio ser. Una vez hecho esto, comienza nuestro servicio, devolver la tierra a los cielos, proceso que consta de purificar la materia, comprender y recordar por qué estamos allí, expandir nuestra conciencia, buscarnos a nosotros mismos, y así comenzar a iluminar el mundo a través de nuestro ser, para ayudar a todo lo que nos rodea a ascender físicamente hacia la luz. ¿Cómo hacen los seres para densificar la luz aprendiendo y luego utilizarla? La alimentación. Es necesario entender para qué existe el sistema de alimentación. Un mundo físico que está por evolucionar necesita de diferentes seres que le ayuden a realizar su proceso de densificación de la luz, de experimentación de la luz y luego de su sutilización para la ascensión. Es por eso que los planetas demandan al nacer la presencia de los 4 elementos, los seres elementales que dan fuerza a su piel: tierra, fuego,
agua y aire, en ese orden. Una vez que el aire o gases generaron el manto que da cobijo al mundo, necesita de otros seres elementales que comiencen a traer la luz de las estrellas para alimentarse y retenerla en su centro. Es así como son llamadas las almas que dan forma a los minerales, cristales y rocas, cuya función es anclar la luz en los abismos del mundo. Pronto, éste necesita que alguien extienda la luz hacia el centro y hacia los gases, purificándolos con la luz divina. Es por eso que los microorganismos generados por los minerales comenzaron a canalizar la luz y se convirtieron rápidamente en vegetales. Algunos vegetales, siendo ya árboles, comenzaron una guerra por la luz, en las que unos a otros se robaban la cantidad de luz. Así nacieron algunos que, en lugar de canalizar directamente desde el sol, comenzaron a comerse a los otros árboles. Aparecieron de esta forma los primeros depredadores, herbívoros. Cada vez más almas nacieron buscando la luz y ayudando al mundo a canalizarla, pero en lugar de respirarlas, decidieron comerse a los herbívoros, los carnívoros. De esta manera apareció la famosa cadena alimenticia, la cual culmina con nosotros, los mayores depredadores. ¿Por qué? Porque hasta hace unos tantos siglos atrás, la humanidad fue llamada a existir para bajar luz del sol, densificarla y canalizarla para el planeta, pero de manera consciente. Los humanos olvidaron el sentido de la alimentación y depredaron devastando el planeta. Ahora, la Tierra ha llegado a su límite de densificación y ha comenzado el proceso de ascensión. Es por esto que la humanidad debe comenzar a soltar la luz densa y poco a poco volver a canalizar la luz a través de la respiración. Así, el proceso debe hacerse a la inversa, ir dejando la alimentación pesada, ayudándola con la limpieza del cuerpo, dejando progresiva y conscientemente la alimentación carnívora, luego herbívora y más adelante la mineral. Es por esto que la alimentación es la base de todo proceso de densificación y de ascensión. ¿Cómo trajo conscientemente el humano la luz al planeta para densificarla? Pirámides y antiguas civilizaciones. El humano, creación extraterrestre a partir de diversas genéticas estelares y homínidas, guiados por el plan angelical y celestial del universo. A diferencia de los árboles que canalizan la luz por su respiración fotosintética, o a diferencia de los animales que lo hacen por la alimentación, la actividad y las emociones, canalizó la luz de todas las maneras anteriores, sumándole ahora la consciente. La manera en que esto se hizo fue a través de bajar los prototipos celestiales de organización, economía, política, religión, pero sobre todo a través de la densificación de las formas de Dios, la geometría sagrada, con su luz, sonido y forma, la cual aquí se ha conocido como el arte y la arquitectura. El arte del habla, la literatura, el teatro, la música y la pintura son las formas mediante las que el humano canalizó esta luz a través de su ser. Pero su capacidad llegó incluso a construir máquinas arquitectónicas capaces de imitar a las formas divinas, a la vez de canalizar físicamente la luz estelar hacia el centro de la Tierra, las pirámides. Estas, junto a los obeliscos, son las bases de la canalización consciente de la luz. ¿Quiénes son esos extraterrestres que nos han ayudado? El Plan Galáctico, la Confederación Galáctica. Una confederación es un conjunto de naciones que se reúnen para debatir sobre los procesos y objetivos en común a seguir para la mantención del orden. A nivel galáctico, también tenemos una confederación, compuesta por seres que viven entre diferentes dimensiones, en diversos planetas y soles. Muchos de ellos están ligados en estrecha relación por su sutilidad con los niveles angelicales y crísticos, o sabios del universo, y a su vez con los seres más densos de una galaxia, como nosotros. La misma está compuesta por diversos planetas de diversas constelaciones. De entre ellas, las más renombradas son las civilizaciones naturales de Sirio, Pléyades, Arcturus, Vega, Orión. Estas han formado las bases de las diversas humanidades y nos han guiado y aún lo hacen a lo largo de nuestro proceso evolutivo.
La Confederación Galáctica es el puente entre dos planos y permite que los planes del Supremo se cumplan en los planes planetarios. El universo tiene un plan: experimentar y unificar, exhalar e inspirar. Y los planetas, cada uno, tienen otro, acorde a cada uno de sus aprendizajes. Y su nexo es el plan galáctico, el cual tiene como finalidad procurar el orden y el correcto direccionar de los planes planetarios. Son quienes regulan que el plan universal se cumpla en el debido tiempo en los mundos en evolución. Es por eso que la Confederación está presente en cada paso y proceso de nuestro planeta, así como lo está en el de todos, ayudándonos a nosotros a ayudar a la Tierra a integrarse como un ser ascendido en conjunto al Sol. ¿Quiénes hacen que el plan se cumpla? La Junta de los 13. Esta junta está formada por los seres custodios de los sectores universales. Ellos dirigen desde el plano etérico a todo proceso en todos los planetas. Con la presión de su luz física, modifican y estructuran los caminos de cada individuo o mundo acorde al plan divino o galáctico. Estos 13 seres que organizan nuestro sector galáctico son las famosas 12 constelaciones y nuestro Sol. Si esto es así, ¿existe la libertad de elección? Libre albedrío. Este concepto es entendido en el universo como aleaciones de posibilidades dentro del plan. Es decir, todos los espíritus fluyen en la esencia y viven en la esencia sin cuestionarla, hasta el momento en que adquieren un alma, cuerpo emocional que los confunde. Este cuerpo álmico ayuda a la toma de decisiones individuales. Mientras el espíritu sabe lo que tiene que hacer y lo hará de una u otra forma, el alma elige esa forma. Esto es conocido como contrato celestial, es decir, el pacto que se hace antes de nacer en cada vida, en la cual las almas, guías y maestros, debaten sobre qué es lo mejor o peor para realizar un servicio o adquirir un aprendizaje. Pero es el alma quien decide si desea hacerlo o no en ese momento. La libertad, pues, radica en la elección del cómo, cuándo, con quién y dónde, pero muy pocas veces el qué, ya que el mismo se encuentra preestablecido por el espíritu. No obstante elegir esto antes de nacer, cuando uno ha firmado este contrato, la Junta de los 13 dispone las reglas del mismo, y es por eso que al nacer le llamamos destino, a las cosas que pasan irremediablemente a pesar de nuestra elección. Lo que no sabemos es que eso que sucede ha sido ya nuestra elección, solo que sabiamente el alma sabe que el humano o cualquier ser vivo suele rehusarse a cumplir sus deberes, y es por eso que se ata a ellos al nacer para no olvidarse nunca, o al menos no dejarse estar. Todos los humanos tienen la posibilidad de replantearse en vida estos pactos, alrededor de la edad de 52 años. ¿Cuál es el proceso actual de nuestra galaxia? Nota al oyente. En este punto hay 2 páginas en blanco en el libro y comienza el capítulo 3. Capítulo 3. 2012. El amanecer galáctico. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Más allá de las confusas metáforas de la Biblia y el afán de los hombres de la historia por dominar a las humanidades a través del miedo, los mensajes codificados de los libros antiguos hablan sobre los datos a suceder. Mas no lo hablan por simples visionarios del futuro, sino por fieles recordadores de la historia. Todos los sabios sabían que la historia volvería a repetirse, razón por la que muchos se dignaron a escribir, pintar o esculpir y construir los mensajes codificados sobre estos ciclos, con el fin de que los anuncios perduren a lo largo de las culturas, guerras y creencias, y así recordar a los humanos el proceso universal en el que nos encontramos. ¿A qué se refieren los códigos de los antiguos sabios? Hunab Ku, el amanecer del sol central. Así como alrededor de la fuente universal gira toda la existencia, alrededor del gran centro de la galaxia giran todas las estrellas, constelaciones
y sistemas solares que podemos observar en una noche muy clara a lo largo de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Siguiendo este ciclo, un gran cúmulo de sistemas solares y planetarios se mueven a lo largo de las 13 constelaciones, dentro de los cuales sus soles se mueven en una espiral generado por la estrella Alcione, la estrella central de las Pléyades. Alrededor de ella se mueve la gigantesca Sirio, y a su alrededor nuestro famoso Sol, y allí nosotros alrededor de él. Esta perfecta elipse cíclica mueve a toda la galaxia en concordancia a todo el universo, desde el centro de la Tierra, en la primera dimensión, hasta el centro de la galaxia, en la novena dimensión, se mueven todas las estructuras espirituales, cósmicas y federativas que organizan el sistema y los planes de esta galaxia. Alcione marca los periodos en que los sistemas solares deben realizar sus procesos. Nuestro sistema, regido por el Sol, tiene un periodo de 26.000 años aproximadamente para cumplir con sus debidos aprendizajes. Al pasar estos años, el sistema entero comienza nuevamente a alinearse con esta gran estrella central, lo que nos pone de lleno en su luz, conocida actualmente como el cinturón de fotones. Nuestro Sol, y por ende todos los planetas a su alrededor, ingresó en este cinturón en el año 1987 de nuestra era. ¿Qué sucedió en ese año? A partir de este año, la tercera dimensión comenzó a elevar su vibración por este electromagnetismo proveniente de Alcione y Sirio, comenzando poco a poco la cuarta dimensión. Aquí se corrieron los velos de la densidad de la Tierra, proceso conocido con el nombre de convergencia armónica, y todo lo que hay dentro y encima de ella comenzó a prepararse para forjarse una nueva era. Los próximos 2000 años, nuestro sistema estará transitando el flujo fotónico de luz, coincidentemente con el paso de nuestro Sol por delante de la constelación de Acuario. Comienzo de la era de Acuario. Esta nueva era traerá un alza de vibración a todos los planetas y el mismo Sol, lo que elevará los mundos conocidos de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, comenzando a comprender la quinta dimensión. Esto se conoce como el despertar de conciencia, debido a la alteración que produce la luz de Alcione a través de la búsqueda interna e individual y reconocimiento del universo que manda la constelación de Acuario. Este proceso ocurrirá durante los próximos 200 años, desde 1987 hasta 2180 aproximadamente. Pero el amanecer directo, el momento de alineación con el cinturón, se dará precisamente en la fecha del 21 de diciembre de 2012. Esta fecha es, a nivel solar, lo que para la Tierra es un equinoccio de primavera. Alrededor de ella, los cambios se van dando. Tormentas solares, cambio de conciencia, cambio climático, rotación de los polos, nacimiento de nuevas personas alineadas con el Sol central de la galaxia. Recordemos que en este proceso, nuestro planeta y nuestro Sol comenzarán a vibrar diferente, pero eso no significa que ha llegado el final, sino que ha llegado un nuevo comienzo. ¿Qué es entonces el Apocalipsis? Apocalipsis, del griego revelación, en la Biblia es descrito por Juan como algo tenebroso y macabro, pero no es un fin. En realidad es una confusa explicación de los acontecimientos que posiblemente sucedan durante la alineación del sistema solar. Muchos los vivirán catastróficamente, ya que movilizará a todo el planeta, pero otros lo vivirán como lo más esperado, la primavera, el amanecer, el cambio y un siguiente paso hacia la ascensión, el regreso a casa. ¿Por qué decidimos nacer en estos tiempos? Todos los seres, no solo humanos, que dependen de la evolución actual de la Tierra, hemos elegido estar en estos tiempos, debido a que vivir un proceso de transición como lo es este que está por comenzar, nos ayuda muchísimo en nuestro crecimiento individual como universos en potencia. Es en estos tiempos que nos ponemos a prueba sobre todo lo que hemos experimentado. Es aquí donde convergen todas nuestras vidas que hemos realizado estos últimos 26.000 años, y donde se nos expone a los cambios para el servicio de ayudar a un ser mucho más grande a evolucionar.
En tanto más nos adaptemos a estos cambios, más rápido nos integraremos y estaremos alineados con el plan divino. ¿Cómo me preparo para estos cambios? Ser árboles. La base de toda preparación es imitar a los árboles en su accionar. Paciencia, respeto, unión con el centro de la tierra y conexión con la luz del cielo. Las bases para estos tiempos. Individualidad, permitirse sentir todo, estar firmemente conectado a la tierra, respiración profunda y abdominal, comer luz. También debemos prepararnos para los próximos cambios sociales. Tras el golpe electromagnético de Alcione y Sirio, nuestra sociedad se puede ver retrocediendo a una pequeña Edad Media, por lo cual debemos estar atentos a la historia para no repetir los mismos errores que nuestros ancestros. ¿Cómo afecta al universo o Dios lo que suceda aquí en la Tierra? Causa-efecto. Todo está totalmente relacionado y todo depende de todo. Hasta nuestras más absurdas decisiones pueden afectar situaciones a miles de años luz. El proceso que está por vivir la Tierra es similar a la de un órgano de nuestro cuerpo sanándose. Varias complicaciones pueden darse en la curación. Debemos recordar que la enfermedad en realidad es parte de la cura. Si este órgano del universo falla, se verán afectados millones de mundos y estrellas, hasta incluso el nivel angelical. Es por eso que sobre la Tierra, como sobre cualquier mundo, corre una profunda responsabilidad, que en estos momentos es la de cada uno de nosotros. Nuestro cambio o nuestra adaptación al cambio puede marcar una profunda diferencia en toda la galaxia. Recordemos, nosotros somos Dios en miniatura, por lo tanto, así como una pequeña célula enferma en nuestro cuerpo puede causarnos un cáncer mortal, un planeta enfermo puede causar la misma suerte para todo el universo. Capítulo 4. Preguntas frecuentes. Las respuestas a tus preguntas están frente a tus ojos. Solo debes cerrarlos para poderlas ver. ¿Qué son los registros de información general? En la Tierra son conocidos como registros akáshicos, es decir, los registros de información donde fluyen todas las cosas. Yo lo nombro ensayónico como Tantiorga, aunque también en varios escritos lo he nombrado matriz. Este campo es en el que se mueven las informaciones de cada hecho y existencia que se desarrolla en el universo. Es a esta matriz donde recurrimos en búsqueda de nuestra información, dimensión en la que realizamos nuestro juicio de valores, juicio final. Es la gran biblioteca, también comparable a nuestro sistema neuronal y nervioso, pero a nivel universal. Todos podemos recurrir a la información de esta red o Internet cósmica, siempre y cuando ingresemos a nuestros registros personales dentro de nuestro cuerpo, ya que se nos ponen muchas reglas y problemas para ingresar a los generales. Estos registros contienen en sí los patrones de todo, y es por eso que la matriz también constituye la formación de las realidades que conocemos y las que desconocemos. ¿Qué es el ego? Ego en latín significa yo. El ego es importante para la conexión espíritu-alma-cuerpo, ya que compone nuestra personalidad y estabilidad individual. No obstante esto, el ego suele fortalecerse mediante las ideas confusas de la gente, lo que lo vuelve egoísmo, movimiento del yo hacia afuera, molestando a otros, o egocentrismo, concentración del yo, perjudicando a los demás. Es importante recalcar que el ego es un concepto necesario para la encarnación, pero innecesario para la ascensión. Es por eso que en cuanto uno comienza con un camino espiritual, el ego debe ser equilibrado hasta el punto en que ya no sea más necesario, momento en que el espíritu, ya no el alma, obtenga el control total. También se conoce al ego espiritual como el yo superior. ¿Qué significa ascender? Como decíamos antes, ascender es el proceso de ayudar a la materia a sutilizarse luego de la densificación que nos ayudó a experimentar.
Esta ascensión procura que la materia vaya cambiando poco a poco de dimensiones, normalmente de la tercera hacia la séptima, nivel en que la materia ya no es densificable. Su finalidad no es llevarnos a la felicidad liberándonos del sufrimiento y obtener sabiduría y amor incondicional, sino que es, a través del amor incondicional, llevamos a la materia a donde pertenece, a la luz pura, agradeciéndole por la sabiduría y experiencia ofrecida, viajando todos juntos hacia la integración total. Recordemos, el objetivo de los seres no es ser felices. La felicidad es un estado que solo se percibe y se vive en el camino hacia el verdadero objetivo, la integración de todo y la reunificación a la totalidad. ¿Qué es Dios? Del griego Zeus. El concepto de Dios nace para entender el espíritu del sol, la divinidad de la luz. Para muchos, Dios puede ser un ente semejante a un padre, que nos dio vida, nos protege y enseña. De acuerdo a los recuerdos y lo que comenzamos a sentir los nuevos humanos, Dios es el universo, Dios es todas las cosas, desde una mosca hasta una galaxia. Es el espíritu y cuerpo de todo lo que existe. No es ni quien nos enseña ni quien nos contiene, pues nosotros somos Él, y Él es el mismo aprender, es la esencia misma. ¿Qué es el Merkaba y cómo lo activo? Merkaba viene del hebreo carroza, es decir, es el vehículo de los seres. Este es el cuerpo de luz geométrico que existe en todas las cosas, desde los electrones hasta los soles poseen este patrón que yo denomino de integración. Su potencial es el de activar nuestro ser completo, unificarlo para comenzar con el trabajo de la ascensión física. Podemos activarlo, si se desea, a través de terapias energéticas. Aunque este patrón se activa cuando la persona está concentrada absolutamente en lo que hace, dejando su mente en blanco, proceso más conocido como meditación. Con la práctica y la respiración, este cuerpo se irá activando, a no ser que una situación X en la vida, placentera o traumática, lo active de un segundo para el otro. Este patrón debe intentar mantenerse activo constantemente para la purificación y ascensión del cuerpo físico, pero no hay que forzarlo. El mismo se puede dar teniendo relaciones sexuales, lavando los platos, conduciendo o meditando, pero la clave siempre es la profunda y constante respiración abdominal. ¿Cómo sentiremos los humanos el cambio vibracional de 2012? Lo más probable es que no sintamos nada. El cambio comienza a ser electromagnético, por lo que afectará más que nada visiblemente a los instrumentos que emiten microondas, antes de que nosotros sepamos siquiera qué sucede. El proceso de efecto humano es el último que se sentirá. Este es reconocido por la alteración de los sistemas neuronales, los que funcionan electromagnéticamente por la naturaleza. Nuestro cerebro, como el de todos los animales, está alineado con el núcleo magnético de la Tierra. Cuando el mismo comience a cambiar, el nuestro lo irá haciendo también progresivamente. Como hace milenios que nuestros cerebros se han desconectado del cielo y la tierra, costará mucho más hasta que el humano comience a cambiar su conciencia, tal como los profetas dicen. Este cambio de conciencia se irá haciendo debido a que muchas células pueden enfermarse o curarse debido a esta alteración, y que el cerebro derecho comience a tener más importancia de la que hoy tiene, razón por la que muchos pueden sufrir dolores de cabeza profundos, alucinaciones, apertura de conciencia de errata. Esto puede traer, para las personas que no están acostumbradas a esto, periodos de sensación esquizoide o bipolar hasta que el cerebro vuelva a acomodarse acorde a la Tierra. Puede también que surjan potenciales dormidos, ganas de hacer cosas que antes no se hacían, deseos ocultos, cambio de razonamiento o lingüística, como leves dislexias, etc. Esto es un reacomodo de nuestro cuerpo físico. Lo importante es mantenernos receptivos y tranquilos. De esta manera no haremos esfuerzo en contra de la transformación, y el cambio puede ser mucho más sutil y fluido. Es por esto que antes de preocuparnos por lo que nos puede pasar a nosotros como individuos y ver nuestros cambios, relajémonos
y observemos alrededor, pues los indicios más fuertes estarán en el exterior, y de esa forma nos iremos preparando para cuando se despierten los internos. ¿Qué es el amor incondicional? Hay que tener en cuenta que el amor es la vibración caliente de la que antes habíamos hablado. El mismo es la máxima expresión de esa vibración, una vibración que existió mucho antes de que las primeras emociones se formasen. Es por eso que debemos entender que el amor incondicional no es emocional. Lo que lo diferencia del último es su respeto por la evolución de los demás, el entendimiento de que cada uno está en un proceso diferente y debe ser respetado. El amor incondicional también se caracteriza por estar conectado, por lo que él mismo es sabio y solo se involucra en un proceso ajeno si su divinidad, no su creencia, se lo indica. Amar de esta manera significa entender, respetar, coexistir. Los seres incondicionales suelen ser como la imagen de un padre, amoroso cuando debe serlo y firme, estricto y serio cuando se lo requiere. El ser que expresa este amor hará incluso cosas horribles por impedir que otros carguen con la responsabilidad de tener que hacerlas, y llevará sobre su espalda el dolor de muchos con tal de que nadie lo sufra. Amar incondicionalmente es algo a lo que los humanos llegaremos el día en que aceptemos la libertad y los procesos del otro, desprendiéndonos de las emociones y las confusiones propias del amor terrestre. Ser y dejar ser es amar incondicionalmente. Ejercicios sencillos para nuestro camino. Sencillamente nosotros, en nuestras pequeñas acciones, creamos el movimiento de las olas de transformación, y es así que nuestra simple sonrisa genera nuevas realidades, alineándonos con nuestro universo interno. La meditación es el arte de ir hacia adentro, de reencontrarse, y es importante tomar en cuenta a través de la misma la conciencia de que todo nuestro cuerpo es un enorme universo en constante evolución. La imaginación que nos permite nuestro hemisferio derecho cerebral es la que nos conduce a la reconexión con todo aquello que no podemos ver ni tocar, y es la herramienta más cercana que tenemos para volver a estar conectados con nosotros mismos. Por esto mismo, es importante la visualización de todo nuestro cuerpo como si fuese el mismo universo. Como siempre digo, galaxias en las articulaciones, planetas en las células, almas en la sangre, espíritus en las neuronas, soles en los chakras. Todo es un gran sistema en crecimiento y evolución, que necesita de nuestro apoyo y supervisión para cumplir su cometido. Este ejercicio nos debe ayudar a entender lo difícil que es el trabajo para ese ser universal al que aquí llaman Dios, comprendiendo en el microcosmos las dificultades y maravillas del macrocosmos. Verán cómo, por más que su intención sea puesta en la sanación de un órgano, posiblemente éste no responda, pues tiene libre albedrío, y debemos respetar eso. De esta forma, entenderán por qué no pueden los seres de luz entrometerse en nuestra sanación. Ejercicio. Este ejercicio consta de dos herramientas básicas, la respiración y la imaginación. Busquen un sitio tranquilo, tanto un lugar fuera o dentro de casa, y sentados relajadamente, comiencen a respirar profundo, sintiendo cómo sus pulmones se llenan desde la parte inferior, abdominal, hasta la parte superior, pectoral, exhalando el oxígeno en ese mismo orden. Mantengan esta respiración por un largo momento, relajando todo su cuerpo, sintiendo todo el oxígeno recorrer sus venas, su cerebro. Mientras continúan con esta sencilla respiración, visualicen o imaginen cada parte de su cuerpo, órganos, músculos, venas, huesos, todo, cada partecita, hasta las células y sus proteínas, sintiendo la reacción de cada parte a cada respiración. Cuando lo hayan hecho, observen la luz de cada sector, la luz de los órganos, los colores que perciben dentro, cómo se mueve todo en su interior, en la sangre, los intestinos, todo. Intenten imaginar las estrellas, las almas, los planetas,
Viajen por dentro con su imaginación y observen cómo su piel sostiene este gran cosmos. Ahora se van a concentrar en las partes de su universo que menos luz tienen, aquellas que se ven apagadas o de colores feos e indefinidos, los lugares que molestan, que están enfermos, y con su misma respiración van a distribuir la luz de su cuerpo desde los sitios donde más luz observan hacia donde menos hay. Mantengan la ley del equilibrio, no pidan más luz al universo si ustedes también pueden generarla. Dirijan esa luz con la respiración, tornando de colores, usen la imaginación, a cada parte enferma o descolorida de su cuerpo. De esta forma, estamos revitalizando el sistema universal interno de manera pacífica y meditativa. Conexión con nuestro yo superior. Nosotros estamos compuestos por muchas entidades libres, pero que pertenecen a un propósito en común. Nuestro ser está conformado por diversas entidades cósmicas, de las cuales las tres más importantes son el yo personal, el yo interno y el yo superior. Algo, lo que más comúnmente denominamos cuerpo, alma y espíritu. Muchos intentan conectarse con su yo superior para lograr encontrar la conexión con la verdad y con todo el universo. Pero hay que tener en cuenta que no basta con simplemente meditar hacia los cielos. Nuestra persona es como una cadena de engranajes. Debemos primero equilibrar y accionar una de las partes más fuertes o densas para movilizar las más sutiles. Por eso, podemos alcanzar mucho mejor nuestra conexión con el yo superior, solo si trabajamos primero con nuestro yo personal, con alimentación, ejercicio, sanidad, respiración, y nuestro yo interno, con respiración, solución y expresión de las emociones, realización de las cosas que deseamos hacer y nos las impedimos, hobbies, deseos. Una vez movilizados estos engranajes, será mucho más fácil encontrar nuestra conexión suprema. Aconsejo primero trabajar con las dos anteriores antes de usar la más lejana. Debemos saber que el espíritu baja cuando la luz está en la materia, y aquí la luz se genera mediante la libertad, la alegría, el goce, el equilibrio del dar y recibir, la correcta alimentación y todas esas cosas que mantienen a nuestra alma feliz en comunión con el cuerpo. Son las que hacen que el espíritu no dude en conectarse con nuestra personalidad. Tras encontrar una rutina sin rutina, esto es, alimentar la mente de constantes situaciones novedosas, como no ir siempre a trabajar por el mismo camino, buscar un hobby y realizarlo, que podamos aplicar en nuestras vidas, mejorando nuestra alimentación y nuestra actividad física, sea esta caminar, respirar o ejercitar. Y una vez que hayamos también logrado romper con nuestras viejas creencias y lanzarnos a situaciones emocionalmente nuevas, realizando viajes inesperados, conociendo gente en otros ámbitos, sin privarse de nada, dejándose llevar por las circunstancias o buscando el momento óptimo, que es este mismo, para realizar aquello que saben que los hará felices, pero que nunca se atrevieron a hacerlo. Tras realizar todo esto que anteriormente he nombrado, estamos listos para comenzar a conectarnos con nuestro yo superior y seguir las instrucciones del universo. Recuerden que el universo es constante movimiento. No podemos conectarnos nunca con él si nosotros no nos movemos y mantenemos una vida estática. Miren a su alrededor y entenderán lo que les digo. Aquellos que tienen una constante rutina occidental de trabajo son los que menos encuentran su conexión interna y cósmica. Son aquellos que rompen su rutina los que comienzan a encontrarse, porque se han puesto en marcha. Y para aquellos que necesitan un objetivo, deben entender que éste no posee objetivos. El movimiento es solo eso, fluye, no se direcciona. Por eso no nos conectaremos si buscamos un propósito. Nos conectaremos si nos dejamos llevar por el mismo propósito, aun si lo desconocemos. Ejercicio. Por eso, este ejercicio implica movimiento, implica caminar, recorrer diferentes caminos a los que están acostumbrados, escuchar música mientras lo hacen, pero música que nunca antes han oído,
y diríjanse sin rumbo hacia algún lugar nuevo, y cuando encuentren el lugar que les llame la atención, se sientan relajadamente en el suelo o en un banco, a observar todo a su alrededor, en silencio, sin pensar. Solo observar. Es todo lo que importa. Observar lo que les es nuevo a los ojos y a la mente. Mientras lo hacen, respiran conscientemente y se dejan descansar hasta cerrar sus ojos. En esa sintonía en que el cerebro se encuentra feliz y el cuerpo relajado, visualicen un enorme espacio de luz en su pecho y obsérvense dentro de esa luz, en el centro de su ser. Caminen entre la luz, intentando escuchar el sonido de su corazón, y divisen una extensa escalera hacia su cerebro a través de su garganta. Cuando la hayan atravesado toda, habrán llegado a un enorme templo de luz, con columnas, piso de colores o blanco brillante, y un trono en el centro iluminado por un halo de luz desde el infinito en lo alto. Caminen hacia él y observen a quién está sentado. Se darán cuenta de que son ustedes mismos. Cuando estén enfrente de sí mismos, simplemente mírense a los ojos y déjenlo fluir. Las primeras veces no cuestionen nada, solo visítense y mírense. Con la práctica pueden comenzar a hacer preguntas concretas o lanzar palabras y esperar respuestas. No anhelen recibirlas en ese mismo momento. Tal vez reciban las respuestas en el día a día o a través de los 6 sentidos: tacto, gusto, oído, vista, olfato y percepción. Glosario. Akáshicos, del sánscrito cielo, éter, sitio de información o esencia y matriz cósmica. Álmico, plano en que se mueven las almas. Devas y elementales, seres celestiales, de luz, se encargan de la creación y cuidado de la naturaleza. Etérico, nivel energético de éter, esencia, donde se mueven las energías más sutiles como los espíritus puros. Fotones, del griego luz, es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Gadape, del sayónico, cuerpo físico de Dios, universo. Geometría sagrada, ciencia que unifica la matemática, ciencia y geometría con el esoterismo y la divinidad universal. Contempla las bases geométricas mediante las cuales se conforma Dios, es decir, todas las bases del universo. Hunapku, máxima divinidad de la cultura maya, denominación al Sol central de la galaxia. Paredes cósmicas, bordes electromagnéticos que contienen las formas y luces del cuerpo universal. Querubín, guardianes de la gloria de Dios, uno de los seres más cercanos a la máxima divinidad. Rabal, entidad cósmica de los principios que generó los esquemas mentales de los seres físicos, cerebros, neuronas, etc. Sayónico, lengua del 9000 a.C. en el norte de África. Comentarios finales. Las bases descritas en esta guía, práctica y resumida, deben ser tomadas en cuenta no por el hecho de lo fascinante que puede ser descubrir el universo y todo lo que existe en él, su funcionamiento y magia, sino por el hecho de recordar, comprender y sentir la razón por la cual estamos aquí, el cómo estamos aquí y la finalidad de estar aquí. Recordemos que somos seres de luz viajando por el sonido, luz y forma de otro gran ser de luz, y que todo lo que existe es para ayudarnos a ser otro semejante a él. La finalidad de esto último aún no nos incumbe, pero sí reconocer lo que existe dentro de él. Nos ayudará a entender lo importante y mágicos que somos cada uno de nosotros. El universo entero nos alienta. Todo lo que nos sucede, los problemas, las alegrías, dificultades y experiencias, la gloria y la desgracia, todo esto no es por un Dios al que jamás podremos verle el rostro siendo humanos. Todo lo que existe, el porqué, el cómo, todo eso existe simplemente por y para nosotros. Gracias por haber elegido nacer en este proceso. Matías.
Gan. Fin del libro.